Déjeme hablar de los temas importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las prioridades que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa desde la campaña fue la mal llamada reforma educativa. Y hay que hablar sin censura, pero para eso déjeme hacer este enlace en vivo y en directo con el buen amigo, el caporal, el capo, que habla sin censura todos los lunes aquí en este espacio independiente. Mi querido capo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Pues aquí listo ya para tirar la pejemoña. Eso, chingado. Ponchar a la mafia del poder, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, pues hay que entrarle a este tema, porque la semana pasada hubo bloqueos, incluso suspensión de labores en la Cámara de Diputados. Algunos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siguieron a los diputados que querían sesionar en el Senado. El presidente cuestionó incluso estas protestas porque dice, pues, ¿qué quieren? Pues si se va a abrogar, se va a tumbar la reforma educativa. Momentos importantes para hablar de este tema, mi querido capo. Así es, Vicente. Mira, la verdad es que vamos a entrar a un momento que va a esclarecer mucho de lo que hay detrás de la manifestación de los profesores de la CENTE. Recordemos que el acuerdo fue a finales de la semana pasada, que hoy los profesores se iban a pronunciar respecto de la reforma, la nueva reforma educativa, la que trae ya la gente de Andrés Manuel López Obrador, y para ver si en efecto la deciden o permiten que los diputados la voten y pues pase a la Cámara de Senadores. Pero llama algo la atención respecto de toda esta discusión e inconformidad de los profesores. Si bien el acuerdo de la semana pasada fue luego de que se reunieron los maestros con Esteban Moctezuma, el titular de la SEP, y con Olga Sánchez Cordero, para ver cómo es la nueva reforma educativa, decidieron suspender los plantones, se regresaron a sus lugares de origen para consultar con las bases y hoy finalmente decidir si sí la aprueban o no. Llama la atención que el día previo a la reunión que tuvieron con Esteban Moctezuma, a indicación, por orden del mismo Andrés Manuel López Obrador, los maestros ya se habían reunido con el secretario de Educación para hablar exactamente de lo mismo y no habían llegado a un acuerdo. Aquí es precisamente qué es lo que pudo haber cambiado en el discurso de un día a otro por parte del mensaje que les dio el secretario de Educación a los profesores. Hay que recordar que la inconformidad de los maestros de la CENTE nació a raíz de una filtración de la minuta hace 2 semanas. Los maestros estuvieron pidiendo la confirmación por parte de los diputados de si se trataba de la minuta que iban a votar, y esa confirmación nunca llegó. Por eso es que los profesores llegaron a frenar la discusión de una iniciativa que desconocían, que creían que conocían, pero reconocían que no estaban seguros de ello. Tuvieron la reunión con el secretario de Educación, no les convenció. Al otro día tuvimos la conferencia de prensa del presidente, en donde él dijo, no sé por qué protestan si estamos haciendo las cosas como lo hemos acordado en campaña. Y ordenó una nueva reunión, y tras la segunda reunión los ánimos de los maestros cambiaron, al menos temporalmente. Ya veremos hoy qué ocurre, pero la pregunta es la siguiente: le dijeron o le aclararon a los maestros en qué consiste la reforma educativa, si era en efecto lo que se había filtrado con una semana de anticipación, y si siguen los mismos términos, o renegociaron la minuta para poder llegar a un consenso. Lo que resulte de allí, o de lo que haya resultado de esa reunión, vamos a ver también la reacción de la oposición, porque la oposición estaba respaldando a los diputados de Morena con que se lleve adelante la votación. Es más, también estuvieron de acuerdo en llevarse la votación a la Cámara de Senadores, lo cual finalmente tampoco pudieron porque los maestros bloquearon los accesos. Pero si hay una modificación para negociar con la CENTE, entonces la oposición va a brincar
y habría que ver de qué manera va a manifestar su postura, o si simplemente era un desconocimiento de la CENTE porque no les informaron que cómo eran los detalles de esta reforma, entonces todo va a transcurrir con normalidad. La verdad es que se espera un escenario difícil, ya sea si se mantiene contentos a los profesores, va a ser difícil con la oposición, o viceversa, se inconforman los maestros y van a estar pues contentos los de la oposición. Será indudablemente, en las próximas horas tendremos ya el resultado de lo que haya determinado la CENTE, y pues veremos cómo transcurren a lo largo de esta semana la votación, Vicente. La pregunta del millón que se hacen muchos es: ¿por qué la CENTE? ¿Y dónde está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE? ¿Por qué en medio de todo esto el sindicato que en algún momento lideraba la profesora Elbester Gordillo no aparece? No, mediáticamente no existe en estos momentos. Es la coordinadora y el gobierno. El sindicato al margen, mi querido Capo. El sindicato perdió mucha fuerza política precisamente en el año pasado, en el 2018. Hubo varios de sus dirigentes a nivel estatal que de entrada la detención del Elbester Gordillo vino a provocar de alguna manera a asentar las primeras fisuras dentro del mismo sindicato. Y posteriormente, para las elecciones del 2018, tuvimos a varios dirigentes estatales que anteriormente habían ido en común acuerdo para apoyar al PRI o al partido en el poder, ya sea uno a nivel federal, otro a nivel estatal, pero siempre tejiendo las alianzas. La llegada de Morena como un partido fuerte políticamente en el 2018 provocó fracturas dentro del sindicato de dos maneras. Unos profesores decidieron apoyar a Morena y otros decidieron quedarse con los partidos con los que tradicionalmente habían estado apoyando. Y obviamente esto deriva en jalar para diversos lados, ¿no? En no consolidar los acuerdos. Y también hubo fracturas debido a que quienes le apostaron al partido que no quedó en el poder, pues quedaron severamente debilitados. Tenemos entonces en las estructuras, en las bases a nivel estatal, sindicatos que no tienen la misma fuerza política que tuvieron en aquella ocasión, y también lo vimos reflejado pues con la desaparición del PANAL como partido político. Y a eso le sumamos que el Elbester Gordillo sale de prisión, pero sale con un grupo de profesores si bien sí del sindicato, del CENTE, pero ya organizándose para crear un nuevo movimiento político con dos banderas de por medio. Una, piden que sea restituida el Elbester Gordillo como la lideresa del CENTE, por lo que acusan es que cuando ella fue detenida ella era lideresa. Entonces como ya el juez la dejó libre y con un usted disculpe, pues entonces piden que le regresen los derechos como lideresa del CENTE, y en su defecto entonces crear un nuevo sindicato o pedir la renovación de la dirigencia para que ella pueda competir. Y a la par también tenemos a Elbester Gordillo y a sus familiares allegados creando otro partido político. En pocas palabras, tenemos muchos frentes magisteriales en donde el sindicato le apostó al que no le garantizó la permanencia del poder. Por eso es que lo vemos disminuido y sobre todo fragmentado en sus dirigencias. Oye, mi querido Capo, y precisamente déjame preguntarte tu opinión. Reapareció la profesora cara de pescado, la profesora Elbester Gordillo.